Les damos las bienvenidas a todos. En 2 minutos estamos iniciando este nuevo webinar, esperando que se terminen de ingresar los inscriptos. 2 minutos, estamos iniciando. Muy buenos días a todos. Les damos a todos la bienvenida a este nuevo encuentro virtual organizado por BMO, la agencia de BTL de Byton Group, donde vamos a estar cerrando este ciclo de encuentros sobre la temática del mundo del trade, de las acciones BTL, del mundo retail, de las acciones de marketing de experiencia y sus protagonistas. Un ciclo que iniciamos en este 2020, tan distinto, tan complejo, que por suerte para algunos va llegando a su fin. Y ya vamos mirando un poco hacia adelante, ¿no? Como la nueva normalidad que está puesta ya en marcha, con la esperanza de que todo vuelva a ser como era, a fin de cuentas, a todos, ¿no? La expectativa que tenemos es que el 2021 vuelva a ser lo que éramos. Antes que nada, en este inicio del último webinar del año que organizamos, queremos agradecerle a las distintas organizaciones que han venido apoyando este ciclo y que nos han acompañado en todo este año. Mencionar a la gente de la Cámara Argentina de Punto de Venta, a la gente de Interlook, a toda la gente de la representación Popeye y Global Shop, a la revista Punto de Venta, la revista Actualidad de Supermercados y también a la gente de Punto Trade. Un agradecimiento a todos ellos por el apoyo, por el acompañamiento, la difusión que le han dado a todos estos eventos, las notas que desde cada charla han sido publicadas para poder llegar a todas las empresas del rubro, todo el material que se generó y que pudimos compartir a todo el rubro BTL, trade, retail y supermercadismo. También a todos los que están participando los queremos invitar a que nos dejen en el chat de esta webinar desde dónde están participando, de qué empresa, de qué rubro, alguna expectativa que tengan para el 2021, que es lo que viene. Y como siempre en ese chat también dejamos abierto para que puedan dejar sus comentarios, sus preguntas, que puedan hacerle llegar algún comentario o pregunta también a nuestros speakers que hoy van a estar dando su mirada, su charla, y poder interactuar con ellos a través de este mundo virtual de estos encuentros. Hecha la salvedad de la presentación del webinar, sí, ahora, además de saludarlos y agradecerles por su presencia, estamos saludando a María José Copari, Majo para nosotros, Head de Adquisición de Talentos para la TAM en Johnson & Johnson. Así que bienvenida, Majo, gracias por tu participación. Y también a Diego Sturla, gerente de Trade Marketing de Laboratorios Andrómaco. Diego, bienvenido también y muchas gracias por tu participación. Hoy entonces, el trabajo que vamos a estar viendo y un poco los temas que vamos a estar desarrollando con nuestros speakers de lujo del día de la fecha, van a tratar sobre el liderazgo y la motivación de los equipos en campo, por un lado, con un escenario tan complejo, ¿no?, para el trabajo en campo, y también un espacio de desafío para quienes somos líderes y son liderados, ¿no?, en este proceso de tantos meses donde nos ha convertido en un equipo distinto, diferente, tal vez a la distancia, pero trabajando muy, muy cerca. Un tópico más que interesante que vamos a desarrollar con Diego.
Y en el caso de Majo, su tópico será, y ya nos llama la atención desde su título, la coherencia organizacional como clave para la retención, desarrollo y crecimiento de talentos, ¿no? Y esta afirmación de que los talentos de nuestras organizaciones ya no besan sapos, así que será todo un descubrimiento con Majo en su temática. Dos temas que nos van a dejar revisar un poco lo que fue este 2020, qué pasó con nuestros equipos, qué pasó en cada área, cómo se fue repensando cada organización, y mirando hacia el 2021, las personas, sus desafíos, los desafíos de las organizaciones, un poco lo que viene. Así que hecha la presentación, más allá de la presentación de los disertantes, la presentación del evento, no queda más que darle la voz a quienes queremos escuchar. Así que tanto a Diego como Majo vamos a ir charlando con ellos. Diego, buen día, ¿cómo estás? Y esto del liderazgo, ¿no? ¿Qué nos pasó este 2020? ¿Cómo nos dejó para trabajar en equipo? Buen día, Fernando. Muchas gracias por la invitación, a todo BMO, a vos por llevar adelante el evento, a Jorge Orea que me invitó al evento. Muchísimas gracias a todos por dejarnos participar. Vos lo decías un poco, ¿no? Este 2020 de a poquito va llegando a su fin y no hay dudas que fue un 2020 que nos cambió la vida a todos, ¿no? En distintos aspectos, de lo personal, de lo laboral, en la familia. Y la verdad que el liderazgo y la motivación no quedó exento de ese cambio. Un poco cuando preparaba la charla, conversaba con vos y con Majo también, y algo que me quedaba reflexionando, ¿no? Creo que fue el año que para los líderes nos hizo cambiar el pasar del decir al hacer, ¿no? Muchas veces veníamos diciendo muchas cosas y a veces el día a día, y que todos los días sean parecidos, bueno, a veces nos hace tomar pocas decisiones o esquivar algunas decisiones, ¿no? Que el ser humano, ¿viste? Tiene esa habilidad para esquivar la toma de decisiones difíciles. Y bueno, el 2020 nos puso un escenario totalmente distinto en el frente y nos obligó a tomar un montón de decisiones que no la esperábamos. Y un punto acá en la charla, yo voy a hacer foco en cuatro grandes puntos, si querés, que a mí me fueron ayudando y me fueron llevando a cómo liderar el equipo, ¿no? Yo tengo un equipo que es muy mixto, un equipo que tiene casi 20 personas que están en la calle, que todo el tiempo, el 100% de su actividad es en el campo. Después un equipo que está en la oficina todo el tiempo, excepto algunos días de teletrabajo, que veníamos con estas modalidades de teletrabajo. Y después un equipo mixto, ¿no? Que son esos supervisores que están en la calle, pero también están en la oficina. Bueno, de golpe todos pasamos a estar en casa. Y acá el primer punto que quería reflexionar era sobre la planificación, ¿no? Un poco los cuatro grandes puntos son la planificación, saber adaptar esas planificaciones, el trabajo colaborativo y liderar con el ejemplo, ¿no? Esos son los cuatro grandes temas. Creo que la planificación es algo importante, que en general al líder, cuando uno tiene un equipo, ya sea grande, chico, mediano, la planificación te pone en una situación de comodidad al líder, ¿no? Porque un líder planifica y después el equipo ejecuta. Y en general al líder le cuesta salir de esa planificación que hizo, ¿no? Por ahí costó mucho esfuerzo, llegamos en un plan, porque siempre el contexto nos gana, llegamos a un plan. Y después siempre decíamos, ¿no? Que el plan es bueno porque nos ayuda a poner lo importante por sobre lo urgente. Pero este 2020 nos demostró que los planes hay que saber adaptarlos. Pero sí es importante lo de la planificación. Nosotros en el equipo, allá por principios de marzo, estábamos hablando, ¿no? Creo que todo el mundo hablaba de un virus, de China, de la posibilidad de una cuarentena. No teníamos muy claro qué pasaba. Teníamos una pequeña experiencia, por ahí los que somos un poco más grandes, de aquel 2008, cuando fue la gripe A, que en la Argentina el receso invernal de las vacaciones se estiró unas semanas. Entonces, yo un poco lo que planteé en el equipo fue, dije, bueno, ¿qué pasa si nos tenemos que quedar todos un mes en nuestras casas? ¿No? Hagamos un plan de contingencia, planifiquémoslo. Y acá el primer punto, ¿no? Importante de la planificación. Fue importante porque cuando después sucedió lo de las cuarentenas y esas personas que teníamos en la calle, tenerla en la casa, por lo menos teníamos un plan para que trabajen y que puedan seguir colaborando con el negocio, pero por fuera de lo que estaban haciendo. Pero acá lo que yo rescato, como en mi rol de liderar un equipo, es que yo simplemente fui el disparador del plan, pero después el plan se construyó con una parte del equipo, ¿no? Creo que es muy importante en esto hacer partícipe al equipo,
una decisión del líder también, si participa todo el equipo, participa una parte del equipo, ¿no? A veces uno termina cortando los equipos, haciéndole pequeñas franjas para determinados temas. Este fue un caso, ¿no? Yo corté una parte del equipo, colaboraban en esa planificación, bueno, y después sucedió todo lo que ya sabemos, y nos ayudó mucho, porque a quienes están acá y saben lo que es liderar un equipo que está en la calle, es muy complejo cuando vos, durante muchos años de tu vida, te levantás a las 9 de la mañana, estás ya en el campo y a las 5 de la tarde volvés a tu casa o a las 6 y terminás de cerrar el día, ¿no? Pasar de esa realidad de todos los días a estar 24 horas en tu casa con tu familia, con tus hijos, con tus mascotas, teniendo que hacer las cosas de la casa. Entonces, es muy complejo, ¿no? La persona que está en la calle no está acostumbrada. Entonces, por lo menos con esto nosotros le dimos seguridad a esas personas para que puedan tener una actividad, ¿no? Y también ha generado en el inicio de esta cuarentena, por lo menos en el equipo nuestro, muchas inseguridades, ¿no? Porque una persona que todo el tiempo estaba en la calle, de repente pasó un mes y medio, seguía en la casa, y no había una certeza de que la semana que viene volvíamos a nuestra actividad y a la tarea por la cual la compañía nos da un salario, ¿no? Y nos da una actividad. Entonces, quieras o no, el plan ayudó a dar esa certeza. Y después el segundo punto que tiene que ver con el primero, que creo que es muy importante, y el 2020 nos trajo esto, y ojalá que quede, que es adaptar los planes, ¿no? Nosotros habíamos armado un plan para estar en casa un mes y medio, supongamos, con un poco de ganas, pero nunca habíamos pensado estar en nuestras casas 4, 5, 6 meses. Más allá de que nosotros en Andrómaco, al ser un laboratorio, y estábamos exceptuados y éramos personal esencial, bueno, la compañía tomó una decisión en el cual el momento de salir a la calle se iba a estirar en el tiempo lo más posible. Entonces, a los líderes nos obligaron a reinventar el trabajo de nuestros colaboradores para que sigan dándole un valor a la compañía, a su tarea que tenga un valor. Entonces, ahí me parece que es muy importante esto de ir adaptando el plan. ¿Y cómo lo hicimos? Escuchando mucho a la gente, ¿no? Un poco charlábamos, ¿no? Con vos y con Majo también en la previa de esta palabra que se puso tan de moda en los últimos años de la empatía, ¿no? Y lo mismo que decíamos al principio, del decir al hacer, ¿no? La empatía quedaba hermosa en un PowerPoint, divina queda. Me parece que, por lo menos en la Argentina, a partir de marzo nos obligó a ponerla en práctica, ¿no? Yo me encontré en marzo con un equipo de 25 personas, teniendo reuniones virtuales 2 veces por semana, y entendiendo esto de que habíamos planificado y cómo lo íbamos cambiando, ¿no? ¿Con qué nos íbamos encontrando? Me pasó reuniones en las cuales eran cuestiones hasta hacía 10 días totalmente insólitas y que no las esperábamos, como es que personas de mi equipo me decían, mira, no me puedo conectar a la reunión porque justo mi hijo tiene una reunión y le voy a prestar la computadora. Entonces creo que como líderes tuvimos que aprender a entender esas situaciones y adaptar nuestra personalidad y nuestro liderazgo a esa realidad. Muchas veces el líder cree que la realidad se va a adaptar al líder, ¿no? Y bueno, acá quedó demostrado que no es así. Nosotros tenemos que adaptarnos muy rápido a las cosas que van pasando, ¿no? Y después el tercer punto, que también es en esta parte de lo que nos pasó a nosotros, por lo menos lo que me pasó a mí con el equipo, ¿no? Iban pasando los meses y no volvíamos a la calle, ¿no? Si bien nosotros en lo que es la Argentina tuvimos distintas instancias por provincia, ¿no? Hubo en el principio del año, hubo provincias del interior que estaba más liberado y se podía salir y había seguridad para salir, y después a esas personas las tuvimos que volver adentro, y ahora en la región metropolitana está un poco más liberado y en el interior no. Pero bueno, en el mientras tanto yo tenía parte del equipo que podía y parte que no, y el equipo me venía planteando esto de que, bueno, mis tareas que vos me diste en esta especie de planificación se me están acabando. ¿Qué hacemos? ¿Qué va a pasar conmigo? Y ahí otra vez, ¿no? Yo como líder tuve que aprender a deshacer el plan que había hecho, y empezamos a implementar algo que a mí me pareció muy interesante, que fue junto con recursos humanos, en que gran parte de nuestro sector colabore en tareas con otros sectores de la compañía.
Y lo mismo que el punto 1 y 2 que les decía recién. ¿Qué planificamos? Bueno, que vayan, que salgan del equipo de Trade Marketing y que colaboren en administración de venta, en operaciones, en marketing, en arte. Ese era nuestro gran objetivo, nada más, era que colaboren con un área que estaba sobrecargada de trabajo. Y a las poquitas semanas de que eso sucedió, me empiezo a encontrar con situaciones en las cuales esas personas me decían, el trabajo que estoy haciendo en este sector me está mostrando que que tenemos que nosotros en Trade hacer cambios en nuestros procesos para adaptarnos a sus realidades, y ellos también tienen que hacer cambios en sus procesos para implementar más rápido una acción en un punto de venta. La verdad que eso fue fascinante, porque primero que desde una planificación inicial, que queríamos simplemente colaborar con un sector, terminamos haciendo cambios en los procesos en distintas áreas de la compañía para darle mayor valor al negocio, para implementar más rápido y mejor las acciones. Y el segundo punto, que acá Majo me va a entender creo que más que nadie en esta charla, hemos colaborado muchísimo, capaz que sin quererlo tanto, pero lo teníamos en la cabeza, en aumentar la empleabilidad de nuestros recursos, ¿no? Quienes tenemos equipos de campo, sabemos que a veces esa tarea operativa, muchas veces esas personas de nuestro equipo terminan teniendo una tarea operativa y después terminan capaz que siendo supervisores de esa tarea operativa. Y a veces cometemos ese error como líderes, ¿no? El clásico error que siempre decimos, bueno, al mejor repositor lo puse como supervisor o al mejor vendedor lo puse como jefe de ventas. Y esta posibilidad de colaborar con otros sectores, a nosotros como líderes y a cada uno de los colaboradores nos dio la oportunidad de detectar intereses, ¿no? Personas que decían, bueno, la verdad que me gustó mucho marketing y parte de mi equipo me ha puesto a mí, me ha sacado de la zona de confort en obligarme ahora a trabajar con ellos en liderar distinto y en motivar distinto, porque a una persona que participó en un proceso de marketing, estuvo 3 meses en marketing y realmente le gustó, y desde el área de marketing me dice, la verdad, esta persona es interesante para este rol, bueno, ahora yo como líder tengo que colaborar y sacar esas piedras del camino para que esas personas se puedan desarrollar ahí. Entonces eso creo que fue un upgrade muy, muy importante que pudimos hacer en el sector. Y el último punto, que creo que es, si querés, el que engloba a los tres anteriores y engloba muchos más, es liderar con el ejemplo. También es parte de pasar del decir al hacer, ¿no? Nos cansamos previo al 2020 de hablar de esto, ¿no? De liderar con el ejemplo, y muchas veces no lo hacíamos. Y acá liderar con el ejemplo yo lo veo en situaciones cotidianas. Creo que los líderes tenemos que aprender a liderar con el ejemplo en el día a día y no irnos a las cuestiones más filosóficas y más complejas de la realidad. Liderar con el ejemplo simplemente en decir, si nos pusimos de acuerdo en que no íbamos a hacer, porque también esta realidad de esta nueva modalidad, ¿no? De que todo es por Zoom y todo el día, ¿no? Si nos pusimos de acuerdo que vamos a respetar el horario de almuerzo, y que el almuerzo no va a ser más 1 hora, que va a ser 1 hora y media. ¿Por qué? Porque las familias están en la casa y hay que cocinar, hay que darle de comer a nuestros hijos, hay que lavar los platos, hay que levantar la mesa. Entonces, si pusimos de acuerdo que entre las 12 y la 1 del mediodía, 1 y media, no va a haber reuniones, como líder es nuestra función respetar. Ahí es donde tenemos que liderar con el ejemplo. Como líderes tenemos que liderar con el ejemplo cuando en una región, obviamente si es en la que uno puede moverse, ¿no? En una región, nuestro equipo de campo empezó a salir a la calle, tenemos que estar en la calle. Tenemos que aprender que a quienes tenemos equipos de campo no podemos liderar solo desde el escritorio. Es importante la planificación, tenemos que estar en la calle. Y tenemos que estar en la calle no solamente por estar y para mirar. Yo creo que acá hay 3 puntos importantes cuando uno está en la calle, que es escuchar qué es lo que está pasando, tanto a nuestros recursos como a nuestros clientes, vivir lo que ellos están viviendo, ¿no? Que yo, no sé, ahora, si te digo, marzo de este año, los primeros días de marzo, uno se levantaba a la mañana, se vestía, agarraba el auto y iba a trabajar. Ahora, quien sale a trabajar al campo, el barbijo, el alcohol en gel, la máscara, hacer una fila para entrar a un punto de venta,
Ya los ruteos, quienes tenemos gente en campo, sabemos muy bien que somos a veces muy estrictos con los ruteos y los cumplimientos. Bueno, ya no es más Ya no. así, porque ustedes lo saben mejor que yo, ¿no? Ahí en BMO, digo, ahora a veces hay que hacer una fila para entrar a un local, o en un local hay 5 personas y no puede entrar la sexta. Entonces me parece que hay que, como líderes, tenemos que salir y vivir lo que esas personas están transitando. Y después, por último punto, yo ahí hablaba de escuchar, vivir y accionar. Si hacemos los primeros 2 puntos y no accionamos nada, los primeros 2 puntos no tuvieron sentido. Entonces, si escuchamos lo que pasa, si vivimos lo que están pasando y nos volvemos a nuestra casa o a nuestro escritorio y sigue todo igual, bueno, la verdad es que hemos tirado gran parte de esto a la basura. Entonces ahí es muy importante volver al segundo punto, ¿no? Digo, yo planifiqué un ruteo. A mí me pasa con los repositores, con nuestros representantes de trade. Uno planifica un ruteo y espera que un recurso haga X cantidad de objetivos por mes o por día. Bueno, si escuchamos, vivimos y sabemos que eso no se cumple, bueno, tenemos que hacer los cambios. Diego, qué interesante la exposición. Muchas gracias por tu punto de vista. Y creo que profundizando un poco lo que venías diciendo y utilizando un término que sé que a Majo le va a gustar mucho, este concepto me parece que desterramos la empatía para empezar a entender esta idea de cómo la evolución de este 2020 nos humanizó en todo el proceso. Y te quería consultar, porque hay también algunos comentarios, esta evolución del 2020 en el líder, en las personas que son lideradas y en las organizaciones, y lo que decíamos, esta humanización, nos lleva a mirar distinto el proceso que teníamos para volver a planificar sobre lo planificado y sobre todo para entender que las personas son otras, ¿no? Y que las personas son personas. Digo, esto gente en campo desde otro lugar. Ese liderazgo hace que trabajemos mucho más cerca de las personas. ¿Vos cómo Sí, lo ves? totalmente. Ese liderazgo hace que estemos, de que hasta tengamos que hacer cambios en nuestras estructuras organizacionales para que los líderes estén más cerca. Muchas veces a los líderes los terminamos cargando a quienes por ahí tenemos una estructura en la cual tenemos líderes en el medio también, ¿no? Que lideran otras personas. Muchas veces los terminamos cargando esos líderes de tareas administrativas, tareas que por ahí no son del campo, y me parece que tenemos que empezar a sacarle, ¿no? esa carga con herramientas tecnológicas, con distintos cambios en los procesos, para estar bien cerca de las personas. Creo que quienes en este 2020 no se hayan dado cuenta que el rol es importante, no hay dudas, pero que la persona es más importante, bueno, no le hizo efecto, ¿no? El 2020. Creo que todo tiene que centrarse en la persona, ¿no? Y ahí un poco cuando hablábamos con ustedes en el liderazgo y en la motivación, ¿no? Esto es el huevo y la gallina, ¿no? La persona está motivada porque está bien liderada o está bien liderada porque está motivada, ¿no? Yo creo que no hay ni una ni la cosa ni la otra, van las dos de la mano, ¿no? La motivación y el liderazgo está junto. Y la motivación y el liderazgo es propio de las personas. Entonces, el rol va a cambiar. Nosotros, hasta marzo del año pasado, teníamos un proceso en trade marketing en laboratorios Andrómacos súper ordenado, hacíamos X cantidad de puntos de venta, los respetábamos, hacíamos el trabajo. El rol cambió. Yo sé que ahora no estoy haciendo, las personas no están haciendo, no están cumpliendo el mismo rol que antes, pero siguen siendo las mismas personas. Y con las acciones que estamos tomando, lo que queremos es que esa persona amplíe su empleabilidad, que pueda hacer mejor su trabajo, que pueda ser más eficiente, que le agregue mayor valor al negocio, ¿no? Nosotros desde Trade Marketing nos toca vivir la realidad del punto de venta físico, o nos tocaba, y ahora apareció un punto de venta virtual. Digo, porque también lo mismo, ¿no? Hasta el 2019 hablábamos del e-commerce, todos decíamos que el e-commerce crece, un montón de cosas del e-commerce. Pero todos decíamos, pero en mi industria pesa el tanto por ciento, es muy poquito, alguna industria que decía pesa un poquito más, pero ahora claramente eso se aceleró. Entonces desde Trade Marketing tenemos que aprender que tenemos un punto de venta físico y un punto de venta virtual. Y ahí me cambió el rol, me cambió el proceso, pero sigo teniendo la misma persona. Entonces es mi función como líder trabajar para que esas personas puedan abordar ese punto de venta virtual, y ahí me sacan a mí de la zona de confort del equipo y me obligan a capacitarlos, a buscar herramientas, a trabajar con recursos humanos, a trabajar con distintas áreas de la compañía, a trabajar con distintos colegas de otros sectores,
en ver cómo les vamos dando herramienta a nuestros colaboradores y a nuestro equipo para que puedan cumplir ese nuevo rol. Sí, el desafío del líder de entenderse como un ecosistema con su equipo, ¿no? Coexistir y Totalmente. trabajar en conjunto. Muy bueno, Diego, tu mirada muy interesante con esta mirada también de esto de que el futuro ya llegó. Tanto hablamos del e-commerce y hoy creo que todos somos expertos compradores Sí, desde una plataforma, ¿no? Así que es más totalmente. que interesante. Muy buena tu mirada, interesantísimo saber lo que ha sido este 2020 para liderar y lo que viene y cómo hay que ayudar a reinventar a las personas. Tal vez el liderazgo se centre mucho en eso, ¿no? Sí, Eh, y, totalmente. se, y, se, engancha mucho entonces, gracias Diego de vuelta, se No, engancha vos. mucho por ahí con la mirada que va a tener Majo de ser coherentes, ¿no? Esta idea de... Absolutamente. Qué Parecía, o sea, nos bueno. pusimos algo de acuerdo, pero en la verdad que no. Dije, mirá qué sincronizados que estamos con Diego. Digo, me dio entry para casi todo. Voy a compartir pantalla como buena maestra ciruela. No puedo hablar sin algo que me dé soporte. Así que fíjense si están viendo. Vamos a hacer presentación. Ahí ¿Vamos bien? estamos. Ven Muy bien, presentación, Majo. modo presentación, ¿no es cierto? Correcto. Todo tuyo el público. Bueno, buenísimo. Bueno, a ver, los empleados ya no besan más sapos. Una cosita que van a saber de mí, que como buena cordobesa, yo me gusta mucho el formato cuento. Entonces, para mí la historia de besar sapos y los príncipes y las princesas que aparecen detrás, traía mucho a esto que quería compartirle con ustedes. Antes, una mini píldora de quién soy yo, para que sepan desde dónde les hablo. Actualmente soy, como vos me mencionaste, soy la líder para el área de Talent Acquisition dentro de Johnson & Johnson para Latinoamérica Sur. De todas maneras, tengo muchos años en otras compañías, muchos años en diferentes industrias. Soy una apasionada por las temáticas de talento y qué es lo que tracciona el talento, más allá de lo que es yo más foco le pongo. Y muy apasionada con temas de mentoría, con temas de desarrollo personal. Tengo diferentes ámbitos en los que me muevo. Siempre digo que tengo un lado A y un lado B, y los dos son súper amplios. Así que, bueno, un poquito más de mí pueden chusmear en LinkedIn en el caso que necesiten. No soy foco en este momento. Bueno, vamos a contextualizar un poquito lo que es la parte de talento. Y que cuando hablamos de talento hoy, ¿de qué estamos hablando? Y en esto quiero empezar con mi primera historia. Hace no mucho atrás, hace un par de meses, cuando recién estábamos arrancando con toda la parte de la pandemia, me tocó escuchar a un coach X, de un país X, no importa, dando una webinar X, no pasa nada, no vamos a poner nombres, que decía cosas muy interesantes. Algunas me permití tener como este pequeño criterio ¿no? de análisis crítico, y dije, con esto no estoy del todo de acuerdo. Y trajo un par de conceptos que a mí me dejaron reflexionando, me dejaron pensando, y algunos me hicieron un poquito de ruido. ¿Y cuál es el primer concepto que me había hecho mucho ruido? En un momento había empezado a hablar, justo estábamos comenzando todos con la parte de la pandemia, esto era un webinar abierto, entonces había de toda clase de compañías, y empezó a decir, hoy no es un momento para exigirle a nuestras empresas, tenemos que agradecer que estamos empleados, es un momento para dar de nosotros y ponernos la camiseta. Lo cual no está mal, conceptualmente no está mal, ¿no? Pero a mí algo me hizo ruido, algo me empezó, viste, como me vino un olor a naftalina, como medio vintage, y dije, ponerse la camiseta, dar todo de uno, no exigir a cambio. Y me hizo acordar, esto es como cuando te decían, vos besás muchos sapos porque es el camino para el príncipe, y perdón, como príncipe, princesa, quiero ser lo más diverso posible, pero bueno, andando en el formato tradicional del príncipe azul que viene después de besar muchos sapos. Y me vino con esto de, ¿no será una promesa un poco vacía? Da incondicionalmente y ponete la camiseta, ¿y a cambio de qué? ¿No? Y me hizo ruido tanto dentro de mi rol como recursos humanos, porque creo que no son cosas que hoy por hoy estamos nosotros promulgando tanto, también me hizo ruido en mi rol de persona que trabaja para una compañía, también soy una empleada, ¿no? Entonces, en eso me puse a reflexionar un poco y me di cuenta que lo que me estaba haciendo ruido es esto de exigir el compromiso, cuando el compromiso no se exige, sino que se gana. Y la realidad es que hoy los empleados nos exigen a los empleadores tanto como nosotros les exigimos a ellos. Hoy esto es un contrato que tiene que estar completamente nivelado, que capaz en épocas anteriores o en paradigmas antiguos no era tan así, pero hoy es así y más que nunca es así. ¿Por qué hoy es así? Porque hay muchas, hay muchísimas teorías que estudian lo que son las ciencias de la motivación. Generalmente las teorías más clásicas de la ciencia de la motivación hablan mucho de lo que son recompensas. El factor económico siempre está puesto ahí en la mesa como si realmente fuera uno de los factores más predominantes al momento de generar motivación.
De todas maneras, hoy se sabe, después de mucho de estudiar las ciencias del comportamiento, que en definitiva el factor económico es meramente higiénico. ¿Sí? Hoy no motiva. Y hoy menos que nunca. ¿Qué es lo que buscan hoy los empleados? Y les recomiendo si pueden googlear a Dan Link, da una charla de TED buenísima que habla de la ciencia de la motivación. Él es un escritor bestseller, abogado, pero nada, multiuso y que tiene muchos estudios en lo que es la parte de ciencias de la motivación, y esta particular, esta charla de TEDx, es súper interesante. Y en esta charla él habla de que hoy el talento busca, hoy te diría casi siempre, lo que pasa es que hoy se permite exigirlo, me parece que ahí está la clave, ¿no? Busca tres cosas que son súper claves. Una es la autonomía. Cuando hablamos de autonomía, hablamos de, y en términos estos filosóficos, ¿no? Esto es el impulso que rige nuestras propias vidas, de poder tomar nuestras propias decisiones, de poder sentir que nosotros no solamente tenemos que hacer lo que nos dicen, sino hacemos lo que realmente conecta con nosotros. Esto también tiene que ver mucho con la parte de la maestría. Las personas desean ser cada vez mejor en algo que importa. Y esto, algo que importa, está recontra conectado con la parte del propósito. Hoy, las palabras de moda son empatía, esto en honor a Diego, que decía que tipo no puede escuchar más la palabra empatía porque se había empalagado, pero es cierto, la palabra empatía y la palabra propósito. Todo el mundo habla de la palabra propósito. Yo creo que el riesgo cuando uno habla mucho de un concepto es que en realidad lo termina bastardeando, pero en definitiva en el fondo es súper importante. Hoy las personas más que nunca necesitan tener realmente algo que sea al servicio de algo que sea mayor a ellos mismos. Y cuando hago propósito no es mezclarlo, no todos queremos trabajar en el Greenpeace, salvar, no sé, pingüinos empetrolados, quitar el hambruna del África, para nada. Pero hoy sí significa que las personas están cada vez menos felices en que su trabajo sea solo transaccional. Necesitan sentir que hay algo más allá, que impacte en algo o en alguien. No tiene que ser el gran altruismo, pero tiene que ser algo más de, no sé, el pajarito de Homero famoso que apretaba el enter y eso es todo lo que hay. Es muy raro que hoy el talento se sienta feliz y conforme si ese es su rol. ¿Sí? Y ahora, otra palabra que seguro nunca escucharon es que vivimos en un mundo VICA, pero bueno, vamos a volver a estrujarlo. ¿Por qué significa? Este talento que nos pide eso? ¿Por qué nos pide eso? Porque todos estos paradigmas viejos, que tal vez aplicaban al momento en que un coach podía decir la gente se tiene que poner la camiseta y no exigir nada a cambio, capaz funcionaban los paradigmas en algún momento histórico, hoy no funcionan. ¿Por qué no funcionan? Porque el mundo VICA realmente redefinió los contratos, especialmente cuando uno tiene una relación laboral, dice que tiene un contrato. Un contrato es un contrato emocional que uno firma desde un lugar simbólico con su empleador. Y esos contratos están completamente cambiados y con una absoluta necesidad de ser redefinidos, ¿sí? Cuestiones que muchas veces no se han hecho. ¿Por qué? Porque hoy que el mundo sea volátil, realmente atentó mucho contra lo que antes era el gran valor de la continuidad laboral. Antes era muy importante estas empresas en que vos sabés que estás ahí, vas a poder estar, y tenés esa famosa seguridad laboral. Hoy la seguridad laboral no existe y no creo que ninguna compañía pueda ofrecerla. Ninguna. No necesariamente porque van a quebrar, sino porque ¿quién no conoce el caso de las compañías que están siendo completamente transformadas? Y las famosas transformaciones siempre van asociadas a reestructuras. Siempre. Y vamos a hablar con coherencia, vamos a decir las cosas como son. Siempre. Entonces, hoy ninguna compañía puede ofrecer la continuidad laboral, por lo cual lo volátil entra mucho en juego, y creo que ninguna compañía puede poner esto dentro de su carta de presentación. Luego tenemos lo incierto. Lo incierto también juega mucho con lo que es lo que yo llamo la predictibilidad de la acción y la consecuencia. Durante muchos años, los empleados podían estar tranquilos de que si hacían A, B o C, conseguían D. Entonces, bueno, si yo voy por este camino, si yo hago esto, si yo sigo este path, entonces voy a llegar a tal lugar que yo quiero en tanto tiempo. Hoy eso no existe. Las carreras digamos, el desarrollo de carrera en las compañías, la verdad es que hoy está, mañana no. Los roles se transforman, las organizaciones se transforman, las necesidades se transforman, y una vez más, creo que todos tenemos algún amigo que en algún momento era una estrella y al día siguiente la compañía cambió de rumbo y se estrelló. Entonces, hoy esto de la predictibilidad, si hago esto, consigo esto en este mediano, largo plazo, tampoco es una batalla de carrera, porque no lo sabemos, el talento sabe que no lo sabemos. Entonces, hoy es un poco más el aquí y el ahora, que hoy consigo, que hoy me sirve, que hoy me desarrolla. Yo no sé mañana, básicamente. Luego tenemos lo complejo de este contexto. Y lo complejo mata mucho estos paradigmas en los cuales casi todas las compañías están basadas, en que tanto los roles como los beneficios están hechos con talla única.
¿no? Los roles son un job description en el que cualquier persona que entra tiene que entrar y tiene que hacer exactamente eso. Perdón que diga esto, pero mismo las evaluaciones de desempeño están basadas en talla única. Todos tenemos que tener esto y esto y esto, que es lo que la compañía valora, y los beneficios, la gran mayoría de las veces, son únicos. Algunas son un poquito más avanzadas y hacen como una especie de catálogo de beneficios, pero no deja de ser algo bastante estandarizado. Entonces, hoy, los recursos no quieren lo mismo, no quiero lo mismo todo el tiempo. Lo que quiero hoy tal vez no lo quiero mañana. Y tal vez esto que vos me das como enlatado, la verdad es que a mí no me identifica. Yo me permito decirlo. Entonces, este rol que me estás dando, honestamente no lo siento. Y esto tiene que ver con lo complejo de cómo vivimos hoy. Y vamos a lo ambiguo, ¿no? Antes, y quien no sabe que hay como un perfilado típico de la persona que podría llegar bien a funcionar en tal cultura empresarial. Mismo las estrategias de talent acquisition tuvieron que ver con el perfil de X empresa. Generalmente esos perfiles ya se conocen de antemano. Ahora, ¿dónde ingresan esa clase de paradigmas en un ambiente en el que estamos hablando cada vez más de lo diverso? Y lo diverso en su amplio espectro. Ni siquiera estoy hablando de las diversidades obvias, de género, de elección sexual. Estoy hablando de... A mí me gusta más salir a hacer hiking, que no es mi caso, ir a escalar montañas y trabajo por hobby, porque necesito sponsorearme y escalar montañas, no es mi caso, claramente. Pero bueno, digamos, y yo trabajo porque necesito pagarme mis hobbies, ¿no? Y nada, y eso es parte de mi diversidad. Y entonces, ¿en qué mundo empresarial hoy están entrando realmente poder gestionar con esa clase de personas que hoy te dicen, no entro en esto que vos me decís que tengo que ser, no entro en este perfilado? Igual te voy a generar un montón de valor, pero no entro acá. Entonces, todo esto que nos trae este famoso mundo VICA hace que realmente todos nuestros paradigmas que nosotros teníamos empresarialmente empiezan a quedar absolutamente desactualizados. La gran pregunta y que nos vamos a empezar a hacer es, ¿cuánto estamos actualizando o no? Y ahora, ¿después qué vino? Porque adicionalmente que ya veníamos de este mundo muy complejo, nos vino el Zoom de la pandemia, que estoy hablando de la lupa que puso la pandemia en este contexto que ya venía siendo muy complejo, y también la pandemia de Zoom que estamos teniendo, que es parte de estos síndromes de burnout que hoy por hoy tienen los empleadores. Hay métodos que son realmente muy llamativos. Esto lo traje de Infobae, que es trajo un estudio, esto fue hecho en agosto, o sea que hoy los números van a estar bastante más peores que esto, y esta va a ser la slide negativa. Acá me pongo mala onda, pero bueno, quiero decir cómo son las cosas. Está hablando de que el 90% de los encuestados dijo que este año tuvo síndrome de burnout versus años anteriores. No, 90%. El burnout es un síndrome de estar absolutamente quemado. Espero que la población sea argentina porque entienden, estamos absolutamente quemados. Y esto se refleja también en una automática disminución de lo que es la performance laboral, falta de agotamiento, eso es la parte más obvia, pero también, mira, a mí esto me parece súper interesante, un alto aumento del cinismo, o la distancia emocional con respecto al trabajo. El cinismo es eso, es cuando uno ya directamente no tiene interés o no se siente identificado con su actividad. Y si ustedes se fijen, estas en realidad no son del mismo estudio, esto es un estudio que se hizo en mayo, o sea que ni quiero saber cómo son los métricos ahora, la verdad, pero en mayo ya había casi cerca de un 30% de las personas que habían un aumento en su cinismo, un aumento en su distancia emocional con su trabajo y una falta de identificación con ello. ¿Por qué es esto? Y acá me voy a poner un poquito más en académica. El trabajo remoto no es gratuito, ayuda a muchísimos lados, pero no es gratuito. La literatura más clásica, la que yo estudié en mi carrera hace varios, no importa cuánto tiempo atrás, ya mismo decía que una de las consecuencias del trabajo remoto tiene que ver con la alienación. ¿Por qué alienación? Porque el universo laboral no solamente está compuesto por mi tarea, está compuesto por un montón de rituales y rituales también de socialización. A ver, si ustedes me preguntan a mí, yo lo que extraño es la máquina de café, y no porque no tenga café en mi casa, porque en la máquina de café me encontraba con todo el mundo y me ponía al día en qué es lo que había pasado el fin de semana. Extraño irme a comer con mis compañeros de trabajo y pasar la bomba y reírme un montón. Entonces, mi tarea sigue siendo la misma. Ahora, todos los rituales y la cuota de socialización que hoy por hoy no está presente, hace que el encuentro del trabajador con su trabajo sea mucho más lean, mucho más transparente, mucho más despojado de adornos, y ahí es cuando las personas empezaron a sentarse y se dijeron, ¿y esto qué hago? ¿Me gusta? ¿Realmente me gusta?
¿conecta con mi propósito? Porque aparte hubo factores emocionales muy fuertes que se metieron en el medio. Esto de el cansancio, la falta de la imposibilidad de poder, como decía Diego, subirse el auto, subirse un transporte público, no importa. El commute en un trabajo, el bañarse y sacarse el pijama. O sea, cosas que hoy por hoy no están y que son parte del ritual de trabajar, que no es solamente mi trabajo per se. Todo eso hizo que hoy por hoy las personas tuvieran un síndrome generalizado en el cual cambió la dinámica y cambió la relación automática que tienen con su trabajo. Pero miren qué importante esto. De todas estas personas, el 71% dijo que sus empresas no hicieron nada al respecto. Y esto es fortísimo. Muy, muy fuerte. Porque ¿qué pasó acá también? Y esto es también algo que trajo Diego. La crisis, y esta gran crisis, realmente puso un jaque el liderazgo, ¿no? Y acá se empezaron a distinguir realmente lo que son los líderes, que lo que nosotros sabemos en el pimponeo de palabras lo trajimos, Fer, que son pilotos de tormenta. ¿Cuáles son los pilotos de tormenta? Los que pueden detectar las señales de riesgo, los que pueden detectar emergentes críticos, y sobre todo pueden hacer contención emocional de sus equipos, ¿sí? Ahora, una partecita fue líder, y pudo hacer esto, pudo entender cómo venía la mano, pudo venir que se avecinaba una tormenta fuerte, pudo tomar acción y pudo contener a sus equipos. Ahora, hubo muchos que eran jefes, y ellos naufragaron. Entonces, en todo este contexto es lo que empieza a ser muy, pero muy relevante cómo nosotros gestionemos a ese talento que nos queda, que está ahí, pero nos está mirando con muchísima, muchísima atención. Ahí venimos entonces a la gran pregunta, ¿y cómo lo gestionamos? Y ahí es donde yo traigo la parte de la coherencia. Y esto es a ver, la coherencia tiene infinidad de dimensiones. Yo me voy a dedicar mucho a lo que es la dimensión del discurso, que también es lo que dijo Diego, es decir lo que vamos a hacer y hacer lo que estamos diciendo. ¿Por qué? Porque esto de que el talento ya se da cuenta cuando es algo sumo. O sea, el talento ya no ve sapos así, no, el talento ya lo sabe. Ya no estamos en los paradigmas viejos en el cual decíamos cualquier cosa y las personas compraban. Hoy las personas te exigen. Entonces, ¿cómo traemos esta coherencia? Me permití hacer una especie de fórmulas, afortunadamente no son realmente matemáticas, porque si no, esto seguro que no me da, pero bueno, un poco como para jugar lo que yo llamo la fórmula de la coherencia, y es a lo que si algo no suma, realmente resta, ¿no? Entonces, acá vamos a empezar a hablar un poquito de algunos conceptos que son claves, siempre entendiendo que estamos hablando, y sobre todo, insisto, con el área discursiva. Hay muchas otras áreas de coherencia, ahí están las áreas de proceso, o sea, hay muchas áreas que hacen de la coherencia algo como mayor entidad, pero no nos daría la vida para hablarlo. Entonces, vamos a hablar sobre todo de la parte discursiva. Entonces, hay dos conceptos que son muy fuertes que tienen que ver con lo que basan en la promesa de marca. La promesa de marca uno la contacta en dos puntos. Cuando va hacia afuera, ¿sí? Para que quiera atraer a nuevos candidatos, y cuando está internamente, cuando hace esto es lo que llama la famosa propuesta de valor al empleado. Fíjense, cuando yo hago promesa de marca y propuesta de valor al empleado, estoy hablando en un punto aspiracional. ¿Sí? Estoy diciendo lo que yo prometo que te voy a dar. Son dos ámbitos diferentes, diríamos mismo público en diferentes momentos. El Candidate Experience, que estamos hablando de lo que es Employer Branding, promesa de marca, y el Employee Experience, cuando estamos hablando de EVP, la propuesta de valor al empleado. Entonces, la conjunción de esos dos discursos hace lo que sería lo aspiracional de la experiencia tanto del candidato como del empleado. ¿Sí? Aspiracional. ¿Esto cómo lo definimos? Lo que sería el discurso de la promesa de marca sería generalmente lo que antes se llamaba, hablando de paradigmas viejos y nuevos, un poco misión, visión y valores. Hoy está todo bastante redefinido en lo que es la parte de propósito, ¿sí? Propósito de la empresa. Y por otro lado, esto se traduce internamente en lo que son los beneficios, los procesos, las posibilidades concretas de desarrollo y la parte de liderazgo. ¿Sí? Estas son las dos componentes que componen tanto lo que es la parte de Employer Branding como la parte de EVP. ¿Sí? Y esto, una vez más, sería el aspiracional de lo que motivaría al talento. La gran mayoría de las compañías tienen esto en papel, probablemente pegado en alguna pared. Seguramente lo tienen. ¿Sí? Y esto es lo que prometen que van a dar. Ahora, ¿qué pasa cuando vamos al mundo real, ¿no? Y sumamos todas estas promesas, estos discursos, y lo contrastamos con la realidad? Y ahí es la gran pregunta, ¿sí? ¿Realmente tenemos un príncipe y una princesa y las cosas se dan como nosotros prometemos? ¿O ahí aparecen los sapos? ¿No? Esta es la gran pregunta y la fórmula de la coherencia que menciono yo. Entonces, acá me permite jugar un poco con la fórmula de la coherencia APB, realmente porque es simple, ¿no? Vamos a dejarlo ahí, es porque es simple, y es un acronismo que tiene que ver con ¿cómo busco yo la coherencia? Porque me puedo quedar, y esto queda como nada más en una gran formulación teórica, ¿no? y conceptual, y la verdad es que está bueno que uno puede llevarse un poquito esto y tratar de llevarlo a
el metro cuadrado que le corresponde a cada una de las empresas que representan. Entonces, ¿cómo busco esta coherencia? Número uno, yo digo la parte de la apertura. Hablábamos mucho del employee centricity, es una de las cosas que dijo Diego, poner al empleado en el centro, desde un lugar genuino. Esto no es un discurso, poner un lugar genuino. Escuchar, escuchar, escuchar y no inferir que necesitan preguntarles. Y les cuento un caso concreto que nos pasó a nosotros. Estábamos en el equipo de liderazgo, todos los popes ahí sentados, estábamos evaluando una encuesta que había salido, y había un punto que nos llamaba mucho la atención, que nos había dado no como esperábamos, y nos resultaba raro el resultado. Estuvimos literalmente 45 minutos pimponeando entre popes a ver qué pensábamos que eso era, por qué la gente había contestado eso, realmente, y que sí, y la inferencia iba, y la inferencia volvía, y el assumption, y lo que pienso y lo que no pienso, hasta que alguien levantó la mano y dijo, ¿y si les preguntamos? Y era como la epifanía. Dije, estuvimos 45 minutos tratando de descifrar lo que nos habían dicho en lugar de ir a preguntar qué nos habían dicho con esa encuesta, ¿no? Y fue como tan diciendo, tenés razón, vamos y preguntémosle a los empleados que nos contestaron por qué nos dijeron eso, porque no lo entendemos. Entonces, a eso es a lo que hago Employee Centricity. Esto está muy orientado, yo soy una fanática de lo que es la parte de Design Thinking, sobre todo por lo que son los conceptos, y eso tiene que ver con poner a lo que sería nuestro empleado, que es como nuestro cliente interno cuando nosotros hablamos en términos de talento, ¿sí? Luego la parte de la proximidad, y eso también siempre todo en el ámbito del diagnóstico. Y yo ahí digo, no tengo nada con los surveys, no tengo nada con las encuestas, ¿sí? Pero las encuestas son bastante duras y me traen números que tal vez no van al core, no van al core, no van a la columna, no me van a la médula. Entonces, yo tengo que traer esos números porque en algún punto tengo que empezar a hacer mi mapa de dolores, ¿sí? Pero adicionalmente tengo que ponerle tanto foco al verbatim, a esa palabra que alguien se tuvo un momento cuando decían, explica más, bueno, eso que me explicó es lo que yo tengo que leer, ¿sí? Tengo que entender el universo singular. Entonces, de esos grandes métricos duros que me dan un mapa que es necesario, pero que no deja de ser genérico, ir al foco, acercarme al focus group, escuchar qué es lo que me dicen, y en función a eso, empezar a tomar un diagnóstico. Y con ese diagnóstico que yo me traigo, ¿qué voy a hacer? Porque ahí es donde está el gran quid de la coherencia, porque hasta ahí solo pregunté y me interioricé. ¿Qué hago con eso? Cuando yo hago ese contraste en todo lo que era mi aspiracional, en todo lo que prometí que yo tenía, y de pronto me encuentro con ese diagnóstico, ¿qué voy a hacer? Bueno, ahí es el momento de empezar a tomar decisiones. Cuando esas decisiones ocurren, es cuando estamos empezando a hablar de coherencia. Antes de todo eso, bomba de humo, ¿sí? Sapo, sapo, sapo. ¿Vamos bien hasta acá? Clarísimo, muy bueno como siempre. Te Buenísimo. seguimos. Esto es una micro periodola. No voy a demorar mucho en esto, pero sí les quería contar, porque a nosotros nos pasó, a ver, esto lo estoy hablando desde el lugar de haberlo vivido, ¿no? A nosotros nos pasó, y rápidamente les cuento, ustedes ya saben, bueno, no sé si saben o no saben, yo hasta la semana pasada también tenía liderazgo de lo que era la estrategia de digital marketing y employee branding, en función a lo volátil, ahora estoy cambiando a otro rol, así que bueno, así estamos, pero hasta la semana pasada yo era la responsable en la TAM para esto, y nada más como para contarles, venimos trabajando muy fuertemente una estrategia que es alucinante, bajada del global, con un montón de mensajes muy poderosos, una estrategia muy linda en redes, les invito a seguirnos, después les muestro todo, pero realmente con un mensaje, un look and feel, un tono de voz y un nivel de contenido que realmente era muy, muy bueno. Ahora, nos empezó a pasar que nosotros íbamos hacia afuera, y la verdad es que hacia afuera teníamos un mensaje realmente muy vanguardista. Ahora empezamos a sentir que tal vez lo que las personas decían adentro no coincidía tanto con lo que nosotros estamos vendiendo hacia afuera, ¿sí? Hay todo como un diagnóstico hecho con pocos grupos externos que nos ayudó a construir nuestra estrategia de marca para ir a lo que es la parte de marketing digital hacia afuera, que nos decían un montón de cosas de diagnóstico de cómo los empleados o cómo las personas del mercado nos veían. Y eso lo tomamos por estrategia externa. Pero internamente no habíamos hecho mucho. De hecho, internamente ni siquiera teníamos la misma look and feel que teníamos hacia afuera, que era súper vanguardista. Hacia adentro seguíamos utilizando los colores tradicionales. Entonces, en un momento que nos empezamos a pensar y empezamos a hacer esta distinción, dijimos, todo esto es lo que estamos logrando externamente. La verdad que en un año se logró muchísimo, crecimos un montón, llegamos número 1 en LinkedIn en Brasil, aumentamos orgánicamente el volumen de seguidores, triplicamos la cantidad en un año. O sea, fue como un éxito rotundo la estrategia digital para marca empleadora. Pero cuando nos empezamos a fijar internamente, y hasta le preguntamos a nuestros empleados, muchos ni siquiera nos seguían en redes. Y se quedaban con la imagen que teníamos adentro, que no era la misma. Y es muy loco, pero no era la misma. Entonces ahí es cuando paramos un poquito la pelota y dijimos, ¿y la consistencia dónde está?
¿no? Y ahí es donde vinimos, este es un caso muy puntual de lo que llamaban los squads de EVP. Insisto que me encanta lo que es la metodología ágil, así que bueno, esto tuvo que ver con la construcción de los squads de EVP. Esto fue la TAM, todos los países construían lo que era un squad de EVP, que estaba basado principalmente en empezar a hacer este diagnóstico, y esto creo que es interesante porque es un poco lo que nos llevó nuestro roadmap, en que cuando nosotros hablamos de afuera de innovación, internamente también hablamos de innovación, pero la gente nos sentía tan innovadores como nosotros decíamos que éramos. Con la parte de carreras, nosotros hacia afuera vamos y realmente nosotros prometemos un gran desarrollo de carrera, porque la compañía, al ser tan grande, la verdad es que lo tiene. Pero cuando íbamos a la parte de desarrollo, ¿la gente lo tenía esa misma percepción o tenían otra cosa para decir? Cuando hablamos de diversidad e inclusión, la gente internamente tenía esa sensación de que realmente era valorado de su diversión y esa sensación de propósito interno. Y cuando hablábamos de responsabilidad social empresaria y sustentabilidad, que es realmente lo que uno vende, porque esto es marketing, lo que uno vende, adentro estamos hablando de lo que son beneficios y la responsabilidad con los empleados. Nuestros empleados, ¿estaban diciendo lo mismo de lo que nosotros estábamos llevando afuera? Entonces, acá la verdad es que nos generó un gran signo de pregunta. No tenemos todavía el diagnóstico listo, que esto lo lanzamos hace un par de meses. Pero nos generó esta duda de, ¿estamos hablando de lo mismo? Entonces, y esto como para cerrarlo, porque es un framework o un marco muy fácil de trabajo, la gran pregunta, digamos, ¿cómo lo íbamos a hacer y entender si estábamos siendo consistentes? Era con 3 grandes bases. Primero, la parte de diagnóstico. Entonces, el diagnóstico era, traigamos todo lo que ya tenemos, nuestros surveys, nuestras encuestas, lo que saben las personas de recursos humanos, todo lo que está dando vuelta lo ponemos en la mesa porque es parte de la información que tenemos. Pero además, hacemos focus groups. Y esos focus groups tienen que ser también basados en lo que es la teoría de design thinking. Tienen que tener el usuario extremo. Tengo que traer a la persona que más mal habla de la compañía, porque siempre tenés detractores, la persona que más se enamora de esta. Tenés que traer a la persona que más años tiene en la compañía con la persona que recién entra. El joven profesional con la persona super senior. Géneros, lugares, unidades de negocios, todos sueldos, distintos, grupos muy heterogéneos, llevados desde un lugar como muy neutro, y empezar a preguntarles desde una conversación abierta y muy generativa sobre todos estos pilares. ¿Te sentís que tenés propósito? ¿Seguís conectado con el proceso de la compañía? ¿Sentís todo esto? Eso nos iba a llevar a un diagnóstico que capaz nos gustara o capaz no. Lo más seguro es que no. Hay que ser muy valiente también para tomar esta clase de decisiones, ¿no? Y en función a eso empezar a tomar decisiones. Bueno, a ver, ¿cuáles son las cosas que son fáciles de resolver? Porque hay algunas cosas que es solamente cuestión de limpiar la estrategia comunicacional. Otras no, otras llegan tal vez a una decisión distinta. Bueno, lo llevemos a la metodología de Design Thinking con lo que son laboratorios de pensamiento, ¿no? Lo llevemos. Y luego de eso lo prototipamos, volvemos a los mismos focus groups y prototipamos esto que nosotros estamos hablando. Y a la vez empezamos a hablar con toda la región para darnos cuenta cuáles son los puntos en los que no estamos siendo consistentes. Y todo esto desde un lugar muy cíclico, muy ágil y muy, la verdad, employee-centric. Contame qué es lo que pensás de nosotros y en función de eso tomamos decisiones. Así que eso es un poco, esto empezó, se lanzó, lo presentamos hace unos par de meses, estamos ya en la parte de diagnóstico, hay mucho para entrenamiento, la verdad, pero bueno, estamos muy ilusionados porque realmente sentimos que es un paso que ya de por sí mueve un montón, porque la gente al ser escuchada ya de por sí desde ese lugar cambian un montón las cosas. Así que nada más para cerrar, esto que me parece que es muy, muy importante que todos lo grabemos, que las acciones hablan más fuerte que las palabras. ¿Sí? Majo, la verdad que muchísimas gracias, clarísimo, interesantísimo, la volvés a sacar del estadio una vez más, y más allá que abrimos el chat para que los participantes puedan acercar sus preguntas o comentarios, básicamente de lo que exponías, creo que uno de los puntos que al menos creo que todos tenemos la misma visión, pero me gustaría escuchar la tuya, es todo este proceso de entender que nuestro talento tiene un propósito y tiene que estar alineado con nuestro propósito organizacional, que los líderes además tenemos que trabajar en que ese propósito se le cumpla a la gente y se sienta cómoda. ¿Cuán complejo se hizo en todo este año pensar de esa manera, ¿no? Porque una cosa es cuando los beneficios que la organización te daba era un día de home office, lo decía Diego, y era un beneficio, y hoy tal vez el beneficio sería que puedas volver un rato a la oficina. Digo, ¿cómo cambia la mirada de la persona? Y volviendo a lo mismo, ¿no? ¿Cómo no le vendemos sapos ahora encima a la distancia? ¿Es distinto el plan de acción para alguien que está todo el tiempo en su casa que si hubiera estado en la oficina 3 veces por semana, digo? ¿Lo ven distinto? Absolutamente que sí, y creo que la verdad es que hoy todavía no sabemos cómo lo vamos a gestionar, porque realmente hoy es más caso a caso que nunca. Entonces, me parece que no hay una verdad universal, y eso es un poco va cuando hablábamos de cuál es el talento que nos toca gestionar, y esto lo habíamos conversado. Yo soy una convencida que el talento como lo conocemos y los formatos de trabajo tradicionales que tenemos hoy no se van a sostener en muchos años más.
esto también va a evolucionar. Hoy el talento nos va a elegir, yo me imagino un futuro de trabajo en el cual va a ser más por proyectos, más mundo freelancer, más mundo entrepreneur, conectando en diferentes proyectos con las compañías, yendo y viniendo. Me parece que lo que se llama, y esto es una futurología, pero menos mal que está grabado, por unos años lo voy a escuchar y voy a ver si lo tenía o no tenía razón, pero las plantas estables per se dentro de las empresas van a ser como mucho más chicas y la gente va a estar conectando con las compañías en función a proyectos individuales. De hecho, hay muchos prototipos de eso ya corriendo en muchos lados del mundo. Yo una vez lo había mencionado como que era una idea futurística y alguien me comentó, misma compañía, que en la parte de farma se estaba prototipando en Estados Unidos. Esto de contratar a personas. Porque el día de mañana realmente el asset, o sea, el valor va a ser lo que el talento tenga en la cabeza. Porque todo el resto va a estar totalmente sistematizado y seguramente va a haber algo de inteligencia artificial que lo va a hacer o va a haber una máquina que lo va a hacer. Entonces, el gran valor va a ser lo que las personas tengan en la cabeza. Y me cuesta pensar que ese valor que las personas tengan en la cabeza va a estar comprometido en un 9-18, en una forma de trabajar conectado con una computadora. Realmente las compañías van a tener que redefinir 1000% todo lo que hoy entienden que le entregan a las personas. Entonces, ¿cómo haces en un escenario en que no tenés respuestas porque hoy no las hay? Sentate y escucha qué te dice esa persona en particular. Y dentro de las medidas de lo posible tratar de acomodar, y si no ser honesto y decir, mira, no te lo voy a poder dar, pero ¿cómo te ayudo? ¿No? Creo que también las empresas valientes son también las empresas que se permiten que los talentos también puedan encontrar lugares de propósito dentro de otros ámbitos. Y por eso también la flexibilidad laboral es algo que está sucediendo tanto a las personas. ¿Por qué tienen más tiempo? Porque se dan cuenta que no tenemos una única dimensión. Somos un montón de cosas. Yo mismo hablo del lado A y mi lado B. Mi lado B es súper grande, ¿no? Y me encanta hacer un montón de cosas. Y yo tengo la fortuna de tener una compañía que no le hace ruido, que yo soy una persona que me desarrolla en 1000 ámbitos, ¿no? Porque eso también construye en lo que yo tengo para poner en mi diario de trabajo. Entonces, creo que en la medida que podamos acercarnos más a las dimensiones holísticas de las personas como talentos y les permitamos que realmente se puedan empoderar de eso holístico, es que la persona conecta más con el propósito. Cuando conecta con el propósito, es mucho más cerca de poder conectar también con el propósito de la compañía. Sí, es interesantísimo eso. Creo que cuando lo charlábamos con Diego salía este concepto de que hoy tratamos de que la gente sea más empleable y se alinea con esto de si tu cabeza tiene más valor, es más fácil pasar a este formato donde las organizaciones te van a llamar por proyecto y eso también te da mejor calidad de vida, mejor relación con las organizaciones, más transparente y sobre todo más coherente, ¿no? Esto de qué propuesta te puedo dar, al menos por este tiempo. Ya no sé si quiero que hagas 20 años de carrera conmigo, pero sí en este proyecto que seas lo más feliz posible haciendo lo que hacemos, ¿no? Qué interesante esta mirada. La humanización en todo, ¿no? Así que agradecidos por el tiempo. Sé que estamos casi con el tiempo justo, pero abrimos a preguntas y ahí tenemos una pregunta ya que nos llega y las comparto a los dos. Néstor Márquez nos pregunta si en todo este modelo que venimos hablando va a seguir existiendo este concepto de retención de talento. Bien interesante. Yo creo que a futuro no. Van a existir otros conceptos que lo van a reemplazar. Y creo que la retención de talento ya ni siquiera va a estar en la mesa. Es como yo dije, y hay una frase que es súper clásica nuestra, que dure mientras dura, ¿no? Y en el mientras que realmente nos demos lo mejor mutuamente. Es un gran desafío para las compañías porque realmente van a tener que ser esos lugares en que están tan buenísimo trabajar con ellos que la gente tiene ganas de quedarse. Pero no en términos de retención, en términos de que cada momento de relación no sea algo transaccional, sino que se estén dando valor mutuamente. Entonces, va a haber algo parecido a las personas que me interesan un montón, quiero que vengan a trabajar conmigo, pero no porque quiero retenerlas, porque quiero que me sigan dando todo lo que tienen en la cabeza mientras pueda y a la vez yo como compañía también me tengo que poner a la altura. Entonces, va a existir esto de la fidelización de pero me Es más una relación uno a uno casi que una retención, ¿verdad? Me quedo porque quiero y no porque te retengo. Exactamente, Pat. Sí, y ahí creo que nos obliga al liderazgo, ¿no? Por ahí uno, en el liderazgo que hemos aprendido, esto es decir, bueno, yo como líder tengo un equipo de 5, 10, 20, 50 personas y uno baja una línea, ¿no? Y me parece que eso tiene que ir cambiando, lo que decía Majo, ¿no? Es decir, como desde el marketing trabajamos en la personalización del contenido a un consumidor, creo que los líderes también vamos a tener que trabajar mucho en la personalización del liderazgo y del desarrollo de nuestros colaboradores, ¿no? Va a ser mutuo, va a ser, digamos, desde
desde el colaborador al líder, del líder al colaborador, y va a haber que adaptar el liderazgo y la motivación a cada una de las personas que tengamos en ese momento para ese proyecto. Ahí, en línea con lo que comentabas, Diego, Adolfo nos pregunta qué peso tienen las propias resistencias de los líderes y cómo pueden abordar ese desafío consigo mismo, teniendo en cuenta que los líderes también son talentos que deben desafiar sus propias expectativas, ¿no? ¿Cómo se tiene que reinventar un líder? Yo creo que te diría que la gran resistencia en este cambio la estás teniendo en los líderes. Digo, me parece que quien tenga un equipo y quien lidera un equipo es el primero que le cuesta salir de esa zona de confort, porque fueron muchos años de trabajar de una misma manera y que ahora el contexto, lo que dice Majo, ¿no? te va a llevar a que la tengas que ver de otra manera y la tengas que pensar y accionar de otra manera. Y la coherencia, justo Majo también hablaba ahí de la coherencia, ¿no? Digo, no es menor. Hay que ser muy coherente entre lo que uno dice y lo que uno hace, y entre lo que uno hace y lo que uno dice. Y no tener miedo en decir, mira, la verdad, esto no tengo. La verdad, no sé, no tengo la solución de esto. Yo no la tengo, porque a veces también, a ver, todo aquel que lidera también es liderado, y a veces uno como líder, o uno como persona pretende que el líder tenga la respuesta, que tenga el norte y que tenga la visión. Y la verdad que ahí los líderes también tenemos que aprender a levantar la mano y decir, miren, la verdad, me parece que va por este lado. La verdad no tengo, Majo recién decía, es futurología. Todo es futurología después, en definitiva. Cuando uno arma un plan, uno está haciendo futurología. La puede hacer con una base más científica o menos científica. Decir, bueno, yo tengo la experiencia, yo ya pasé por esto. Bueno, la posibilidad de error es menor, pero voy a tener imprevisto. Entonces, me parece que el líder ahí, contestando esa pregunta, bueno, es el que se va a tener que ir adaptando a todos estos cambios y entender que la realidad no se va a adaptar al líder. El líder se tiene que adaptar a las realidades. Sí, ahí nos dice Ana Laura Taberna también esto de que los colaboradores van a tener que salir de su zona de confort, digamos, y que muchas veces también van a tener que moverse de ese lugar que dice, muchas veces están esperando que el líder haga todo, esto de motivame, esto debe cambiar. Si están de acuerdo con esta afirmación de que debe cambiar esa manera de exigir que me motiven. Bueno, absolutamente. En realidad la motivación per se, que siempre se basa mucho más en la motivación intrínseca que extrínseca. Afuera pueden llegar a ser algunas variables de tracción, pero funcionan en el mínimo de los casos. Hoy por hoy, en los paradigmas particulares de gestión de personas, están esperando que las personas vengan con motivaciones, pero ojo que acá el desafío está que va a venir una persona con mucha capacidad de automotivarse, pero si vos no le das espacio para que esa persona pueda traer todo eso, ahí entras de nuevo en un conflicto. O sea, realmente es una danza mucho más compleja de la que antes era. Antes las cosas eran muchísimo más fácil, vos haces esto, vos no opines, esto es lo que es. Hoy la verdad es que no, hoy las cosas caen más por su propio peso, ¿no? Hay una cuestión mucho más darwiniana acá, es quién más se adapta, cómo se adapta, ya no es algo tan establecido. Entonces, esperamos que los colaboradores se automotiven, pero vos como empresa tenés que tener muchísimo ejercicio de poder dar esos espacios, porque no sería la primera vez, y lo he escuchado muchísimas veces, que vienen estos tractores con un montón de energía y las compañías no están preparadas para dar tanto espacio. Entonces, ahí volvés a tener un choque de coherencia. Ok. Flor también, y vamos cerrando ya, pero creo que es interesante este comentario de Flor donde dice que si bien las personas son las que están cambiando, ¿no? Creo que esto nos obliga a salir diariamente de la comodidad y que hay que también cambiar, como así la burocracia en organizaciones que están como atrasando, ¿no? Como que se pierde mucho tiempo en ese aspecto burocrático, ¿no? ¿Cómo lo ven esto de humanizar los procesos? Sí, no hay duda. Digo, claramente a ver, creo que lo que está pasando hoy es eso. Estamos viendo que las empresas tienen un nivel de burocracia y los procesos, y muchas veces seguimos pensando los procesos como era desde hace 50 años atrás. Y nos olvidamos que después esos procesos no es una maquinita que lo ejecuta. Ese proceso después termina bajando a las personas. Y lo que decíamos recién, dice, vos tenés una persona con un montón de talento que la trajiste o la querés retener para hacer algo, y le tirás una cantidad de burocracia en la cabeza que después tenés dos problemas. Digo, la burocracia por sí y a esa persona que te va a decir la verdad, mirá, no funcionó esto, no funcionó. El acuerdo que tuvimos no lo pudimos respetar. Sí. Entonces, me parece que ahí hay que cambiar un montón de cosas. Sí, súper coincido con Diego. Y sumo esto, la burocracia generalmente se consideraba como la gran enfermedad de las organizaciones públicas, ¿no? Pero
a ver, no es exclusivo de las organizaciones públicas, la burocracia es el sistema trabajando por el sistema, y la verdad es que las compañías, en la medida que más van creciendo, más van generando estos sistemas que trabajen para el sistema, el final, el cliente, el empleado van quedando en algún lado de ese ecosistema, pero muy mal parado. Yo creo que eso es algo muy favorecedor a las empresas nuevas, las empresas, los startups, las empresas chiquititas, que vienen con una mentalidad mucho más ágil, mucho más beta, no se enroscan, los procesos mínimos necesarios para poder hacer algo, pero no trabajan el sistema por el sistema. Yo creo que las grandes compañías, que gracias a sus escalas han podido crecer, han podido llegar a ser multinacionales, son las que hoy más tienen arraigado esto de los grandes procesos que trabajan para el mantenimiento del sistema en sí mismo, que cuando te pones, no te acordás para qué son, pero son para sostener la gran estructura. Y se vuelven estos grandes elefantes blancos muy difíciles de mover. Por lo cual, me parece que el gran desafío que tienen las compañías es volverse un poco más livianas, bajar peso, volverse más lean, ¿no? Porque es lo único que te va a generar agilidad para poder acomodarte y adaptarte rápidamente. Interesante ese concepto de ser más livianos, ¿no? Como organización. Muy, muy interesante. Y para ir cerrando, una pregunta que creo que no sé si entendemos la respuesta, tal vez es una mirada muy personal a una pregunta que nos hace Sebastián Mazana de Revista Punto de Venta, donde dice, o si creemos, si creen ustedes que las universidades están formando profesionales idóneos para afrontar estos desafíos. Bueno, si bien arrancó, no, me parece que estamos desactualizados en términos educativos, o sea, por supuesto hay algunas universidades un poquito más avanzadas que no, pero no nos olvidemos que también tenemos los paradigmas de capital muchas veces, y el país es mucho más que eso. Yo sí considero que hay una gran deuda que tiene el sistema académico y el sistema educativo en todos sus niveles, porque la universidad también recibe chicos que vienen siendo construidos desde muy primera infancia en un cierto sistema académico que me parece que quedó con los paradigmas antiguos que hemos visto. Son los paradigmas previo al mundo VICA, ¿no? Son los paradigmas anteriores. Lo que lleva a que la gran mayoría que salen al mundo empiezan a cachetearse una vez que salen al mundo, lo cual también es válido como forma de construir, pero se pierde mucho tiempo. Así que sí considero que hay una gran deuda pendiente para poder traer profesionales muchísimo mejor preparados ya desde el inicio. Sí, yo coincido con Majo que el problema no lo tenés. La universidad es una consecuencia, si querés. La raíz del problema está en la previa, ¿no? Tanto en la educación primaria como en la educación secundaria. No, me parece, a mí me toca tener hijas en edad de primaria, ¿no? Y veo que por ahí los contenidos se van adaptando un poquitito más, un poquitito menos, pero a veces nos olvidamos que el contenido no es todo, y el método no lo veo actualizado y no lo veo preparado para el mundo que viene, ¿no? Esto, me parece que Majo ahí tiene un concepto, está buenísimo, el de pensar una organización más liviana. Cuando vos tenés una startup es fácil, porque la arrancás de cero. Pero son las menos. Cuando vos ya tenés, en la Argentina, el 80% del empleo está dado, un poquito más, ¿no? En pymes. Y esa pyme por ahí ya tiene, por ahí termina siendo si vos lo ves, una organización liviana desde la cantidad de empleados, pero una pyme que tiene 50 años no es liviana en sus procesos. Entonces, no estamos, me parece que no estamos formando profesionales que estén preparados para poder dar ese golpe de timón y cambiar una organización pesada a una organización liviana. Desde ahí es donde yo no veo el método de enseñanza, el método de estudio, algunos contenidos en las educaciones más primaria y secundaria, ¿no? Y después la facultad o la universidad, me parece que el estudio universitario termina siendo una consecuencia de lo que vos fuiste aprendiendo en metodologías anteriores. Seguramente vayamos a un escenario donde hasta las propias organizaciones, después de recibir a alguien con un título, le dé su propia capacitación y su propia mirada, ¿no? Para empezar a trabajar en esta relación 1 a 1, donde la promesa es temporal y por lo que podemos hacer juntos. Pero bueno, será algo mucho más a todos. Creo que estamos cumpliendo con el tiempo, nos hemos pasado un poquito. Les queremos agradecer a todos los que están siguiendo esta charla, esta entrevista, y sobre todo a ustedes, Majo, Diego, su tiempo, su dedicación, su profesionalismo y su calidez para presentar todo. Más que agradecidos con su participación. Y nada, saludarlos de parte de BMO, de Byton Group, saludar a todos los que están participando. Y vamos a estar ya cerrando esto y agradeciéndole a todos y, por supuesto, el tiempo que nos han dedicado tanto los participantes como los speakers. Muchas gracias a todos. Así que viendo los saludos de todos, que la gente les agradece su participación. Muchos saludos a todos y seguramente estemos nuevamente conectados en este espacio para volver a charlar un poco de
este tema tan apasionante que es los talentos, el liderazgo y lo que nos pasa en el mundo BTL y las personas. Muchas Gracias gracias a a ustedes. ustedes por invitarnos y muchas gracias a todos los que participaron. Sí, muchísimas gracias por el espacio. Fue la verdad un pimponeo súper, súper rico. Así que bueno, que tengan hermoso resto del día para todos. Seguimos entonces. Muchas gracias, Majo, gracias, Diego, y gracias a todos. Estamos en el Gracias. Gracias. próximo charla. Nos vemos, gente. Gracias Hasta por luego, todo. muchas Chao. gracias. Chao, chao.